Muy buenos días mis amigos de YouTube. En esta preciosa mañana nos encontramos en el distrito de San Francisco, que colinda con el distrito de Quimbiri, Cusco. Ahorita nos encontramos acá en Ayacucho y al frente ahí está Cusco, está frontera. Y en esta oportunidad, mis amados amigos, quiero presentarles un túnel llamado túnel Señora de Camanjayo. Así es que vamos a ir al túnel en este momento. Muy bien, vamos para allá. De mucha historia trascendental hace tiempo. Vamos a ver, aquí ustedes pueden conocer, ven por acá, vamos a ver el túnel de Señora de Camanjayo, que se llama ese túnel. Este túnel está construido por los incas hace 4500 años. Como pueden apreciar, puede venir por acá por favor. Esta construcción fue construido Atahualpa hace 450 años aproximadamente, antes de que los pueblos de Quimbiri y San Francisco existiera. Y vamos a tomar la infraestructura de este edificio o de este túnel. Pase por acá por favor. Bueno, por ejemplo, acá podemos encontrar las piedras realmente desde este lugar. Aquí está por ejemplo cementos, que puede encontrar este cemento más que cemento sol, más que andino. Esto de aquí es una construcción maravillosa que ha durado durante 20 años de construcción, amados amigos. Como pueden apreciar, mira, estamos en el túnel de Camanjayo. Este es el túnel de Camanjayo. Y también, pasando este túnel, vamos a ir a ver también allá un mirador de todo el río. Así es que el puente de silencio. ¿Sabe por qué le llaman el puente de silencio? Le llaman porque el río no está silencio, siempre llora, pero es como que es viceversa, la han puesto así. Así que vamos a ir a... Muy bien, aquí están mis amigos. Nos encontramos con el puente de silencio. Vénganse por acá. Pueden apreciar. Aquí está el túnel. Pueden enfocarlo por favor. Aquí está el túnel. Hemos pasado el túnel que tiene 850 metros. Esto es el Brae, esto es el rico Brae, estamos en el Brae. Vamos a ir también a conocer lugares. Hermanos amigos, hay lugares muy preciosos, hay lugares muy hermosos. Así que vamos a volver en cualquier momento. Muy bien mis queridos amigos, ahora sí nos encontramos acá por acá en San Francisco. Este mirador es muy impresionante. Por ejemplo, allá podemos encontrar el puente de San Francisco. Puede enfocarlo allá por favor. En ese lugar es el puente San Francisco. Allá divide, acá estamos en Ayacucho y al frente estamos en Cusco. Al frente está en Cusco, esa es una frontera que podemos apreciar. Ahí está por ejemplo el puente de San Francisco. Muy bien, vamos a ver acá también el mirador. Aquí está el mirador que podemos apreciar ahorita mismo. Ahí están mis amados amigos, estamos en el mirador, en el Isla de Silencio. A ver, venga, se sube por acá el camarógrafo. Muy bien mis amados amigos, nos encontramos aquí en Mirador, Ya, quiero explicarles, anteriormente hemos visto Puente de Silencio. ¿Por qué decía Puente de Silencio? Pueden enfocarlo allá, por ejemplo, ese parque o esa isla llamado Isla de Silencio. ¿Por qué? Porque en esa isla no hay gente, no hay personas que pueden vivir ahí en esa isla, sino que es una isla aislado y de manera silenciosa. Así que si quiere usted venir a hacer su meditación, allá puede ir a un lugar muy indicado y así sucesivamente. Ahora, al frente está Cusco y acá que estamos nosotros en Ayacucho. Si yo voy a cruzar del río al frente, ya estoy en Cusco. Si de al frente me cruzo acá a San Francisco, estoy en Ayacucho. Así que mis amados amigos, ahí está el puente del Brae. Esto es llamado Brae. ¿Qué significa Brae? Para algunos que no saben, significa Valle, Río y Apurímac. Y después lo han añadido M, Braem. Y en ese M lo han añadido como Valle, Río, Apurímac y N y Mantaro. Ahora esto es el Brae, es el valle, el río. Y el M, Mantaro, está más abajo. Hay otro río que une y se forma el Brae. Muy bien mis amados amigos, no olviden de suscribirse
y compartir también esta transmisión. Así que muy buenas tardes.